Quiero resaltar que la ecografía, como les he dicho siempre, es un procedimiento sencillo. Ustedes van a conseguir un libro hablándole de tumores, adenocarcinoma, sida, hongo, y eso el eco no le puede, usted no por un eco no puede decir que un paciente eso es un sida o eso es un hongo, porque la misma imagen del sida puede ser un linfoma. Usted tiene que describir las lesiones que ve. Veo tres lesiones, una en el polo superior, otra en el polo medio, otra en el inferior. Unas son redondas, otras son estrelladas y la otra es ovalada. Miden tanto por tanto, son hipoecoicas, la otra es ecomixta. En conclusión, tres lesiones vistas en el riñón derecho o lesiones ocupantes de espacio. El clínico verá si en el contexto del paciente, porque uno es imagenólogo, ¿entienden? Entonces, por eso el diagnóstico ecográfico, recuerden que siempre va a ser un diagnóstico inespecífico. Entonces recuerden que ese riñón, ¿verdad? Tiene una cara anterior, por detrás la posterior, tiene un hilio y tiene un borde externo. El hilio, por el hilio entran los vasos que le decía. El riñón derecho está relacionado con la vena cava, mientras que el izquierdo está relacionado con la arteria aorta. Por detrás del riñón derecho están los psoas, que los puede ver en el eco, y por encima tiene la suprarrenal. De ello emergen los uréteres, que conectan al riñón con la pelvis renal, y la porción visible del uréter es solamente la parte proximal, y también se puede ver la parte distal acá. Esta parte está eclipsada por las asas intestinales. Bueno, el riñón tiene un origen múltiple y es un órgano que se forma en la pelvis y luego va a ascender de la pelvis hasta la fosa lumbar. Algunas veces el riñón no puede ascender por alguna adherencia o porque se queda a nivel de la mesentérica, y a veces queda fusionado y forma el riñón de herradura. Entonces van a tener un riñón que ustedes lo siguen, va del lado derecho, pasa por el mesogastrio y luego sigue hacia la otra fosa ilíaca. El riñón prácticamente hay varias nefrones o yemas que se unen, y por eso el riñón del niño ustedes lo ven que es como lobulado, porque es la fusión de esos brotes, que son tres brotes, uno superior, uno medio y uno inferior, que al acoplarse forman un solo órgano. Tiene una estructura externa, ¿verdad?, que es la túnica albuginea. Tiene una forma ovalada, tiene una cara anterior y una cara posterior plana, un polo superior y un polo inferior, un borde externo cóncavo y un borde interno convexo. Y el riñón derecho está algo más bajo y pequeño que el riñón izquierdo. El hilio está limitado por el labio anterior y posterior, y en el medio de esos dos labios entran los vasos sanguíneos y sale la pelvis renal. ¿Qué estructura tiene el riñón? Tiene una cápsula, ¿verdad? Y tiene una parte que es el parénquima renal, que lo vamos a ver que va desde el cálice hasta la periferia. Cuando vamos a medir el parénquima lo medimos acá. Recuerden que el riñón tiene dos partes: el parénquima, que es esta estructura que está acá, y el seno renal, que es esta estructura que está acá. Tenemos aquí el parénquima, entonces tiene una parte que es la corteza, que es de una ecogenicidad mayor, y tiene otra parte que es la médula, que es donde se encuentra una estructura que se llama pirámide, que tiene una forma triangular hacia la periferia y un vértice que converge hacia el cálice o hacia los drenajes, que son los cálices. Fíjense que aquí tenemos cálices secundarios, son como de bordes angulados, cuando es normalmente ellos son bordes angulados, y tenemos unos cálices primarios principales, que son estos que está aquí, son 3, 1, 2 y 3, ¿ven?, que drenan todo hacia una estructura que se llama la pelvis renal, que se continúa con el uréter. Eso lo vamos a ver, tiene una traducción ecográfica. La nutrición viene por la arteria renal, rama de la aorta, que da tres ramas: una superior, una media y una inferior, llamada segmentaria, también llamada polar superior, media e inferior. Esas arterias, tenemos las arterias intersegmentarias, que son las que están acá, las arcuatas, y después las intraparenquimatosas, que son estas que están acá. El uréter no lo vamos a ver por ecografía, sino la parte proximal y distal, y la vejiga, que es cuadrada en el corte transversal y es triangular en el corte longitudinal. Bueno, nos va a ser útil el eco renal en que el paciente que viene con el dolor, eso es lo más frecuente, con ese dolor de cólico nefrítico, o el paciente que tiene fiebre, hematuria, leucocituria,
tiene puñopercusión renal positiva, está séptico, paciente después de un traumatismo, no va a ser útil. Y el riñón tiene esas dos estructuras, tiene una zona que es hipoecoica, que es la periferia, que es el parénquima, y una zona central que es ecogénica, que es el seno renal. Y vamos a tener algunas veces manifestaciones de un cuadro y a veces no se ve. Entonces fíjense bien lo que yo les decía ahorita. Vemos que esto es el seno renal, ¿lo ven? Que es así como ecogénico, ¿lo ven? Es ahí donde están los cálices, que cuando no están dilatados no se ven. También aquí está la pelvis renal, que si no tiene orina no se ve, y entran vasos, arterias y todo eso. Si ven aquí, ven una estructura triangular. ¿Las ven las estructuras triangulares? ¿Cómo se llaman? Que corresponden a la zona medular. Si van a medir el parénquima, lo miden de aquí a aquí, en la zona del interpolar, de aquí a aquí en la zona polar, y de aquí a aquí en la zona polar. Tiene unas medidas, como lo veremos más adelante, y tiene una ecogenicidad. Recuerden que el parénquima por lo general es menor que el del hígado. Cuando son iguales ya hay una alteración grado 1 que va hasta 3, como lo vimos anteriormente, ¿de acuerdo? Se utiliza un equipo de 3.5 MHz, como lo ven aquí. El paciente es de cúbito supino, y podemos hacer cortes para ver el riñón en la línea medio axilar, axilar anterior, axilar posterior, cortes longitudinales y cortes transversales, dirigiendo el traductor inclinado hacia la parte interna y posterior, buscando el lado de la columna. Y este es el corte longitudinal, ¿lo ven? Que normalmente varía de acuerdo a la edad. Hay valores para fetos, para niños, para escolares, y para los adultos debe ser por lo menos mayor de 9 centímetros, y el anteroposterior mayor de 4, y el transversal. Pero el diámetro más importante es longitudinal. Si usted ve un riñón que mide medio de 9, piensen que puede ser que haya una hipotrofia, una atrofia. Revísenlo bien. Tiene un polo superior, un polo inferior, una cápsula que es ecogénica que lo rodea, un parénquima hipoecoico y un seno renal, como se los mostré anteriormente. ¿Lo vieron aquí el seno renal? Fíjense que el seno renal tiene como algunas estructuras que son como pequeños picos que corresponden al vértice de la pirámide. Y este es un corte transversal, ¿lo ven? ¿Y cómo lo medimos en transversal? Desde la entrada del vaso, que es este, vaso sanguíneo, hasta el borde externo. Entonces en el longitudinal medimos, en el eje sagital medimos el longitudinal y anteroposterior, y aquí en este corte transversal hacemos el corte transversal en el medio. ¿Ven que es como redondito aquí? El corte anteroposterior es mejor medirlo en el corte longitudinal. Este es el riñón y lo mide de aquí a aquí. Longitudinal de aquí a aquí y anteroposterior de aquí. Entonces la corteza, que es esta que está acá, fíjense, la corteza es lo que rodea a la médula, ¿lo ven? Fíjense que la corteza está como hacia la parte externa, pero también se mete entre las dos pirámides. Esa proyección de la corteza entre las dos pirámides se llama columna de Bertin. ¿Vieron? Columna de Bertin. Las pirámides son hipoecoicas y en los niños recién nacidos son anecoicas. Algunos confunden esas pirámides con quistes de riñón en niños. Mientras que la corteza es hipoecoica, homogénea, y algunas estructuras que podemos nombrar, en la corteza está el glomérulo. Recuerden que el glomérulo recibe la sangre, la filtra y la produce la orina, y la va a transmitir o la va a pasar aquí, a las pirámides. ¿Qué estructura histológica está en las pirámides? En las pirámides están las asas colectoras o asas de Henle, que lo que hacen es llevar orina, por eso son anecoicas, porque tienen mucho contenido líquido. El seno renal, por el contrario, es hiperecoico. Aquí lo podemos ver, este es un corte transversal, este es un corte transversal. Fíjense que los vasos hay que tener cuidado, porque a veces uno piensa que es una dilatación de uréter, y no es una dilatación de uréter, sino es la arteria renal derecha. Entonces el Doppler ayuda a veces a diferenciar si es una dilatación de un sistema colector o si es un problema vascular. Entonces normalmente el parénquima mide entre 15 a 20 milímetros. Si usted lo mide desde aquí hasta aquí, 15 a 20 milímetros. Si usted hace una relación entre el parénquima renal, si usted hace una relación o divide el seno renal, el parénquima entre el seno renal, usted podría hacer esto. Toma la medida de aquí a aquí y toma la medida del seno renal aquí a aquí. Y eso tiene una relación que el parénquima debe ser el doble del seno renal. La relación córtico-medular sería una división que relaciona la corteza con la médula, ¿la ven? Usted mide la médula, por ejemplo, mide la médula aquí y mide la corteza aquí.
Entonces, si usted lo divide, debe ser un poquito mayor de 0.5, o sea que la corteza debería ser un poquito más gruesa que la médula. Las venas y las arterias también tienen un medido que ustedes pueden cuantificar, sin ser usual hacerlo, ¿eh? No lo hacemos. Hay variantes anatómicas, tienen que saber que hay riñones. Cuando lo vean, ustedes lo que esperaría ver en una persona que ve es ver un riñón con esta forma. Pero en los niños, el riñón, recuerden que hay 3 renáculos que se fusionan para formar el riñón: el superior, el medio y el inferior. Entonces en el niño, el riñón del niño puede tener una cosa que se llama lobulaciones fetales, ¿no? O puede haber defectos de la fusión, y ustedes van a ver una línea aquí atravesada blanca, que es porque no se fusionó completo, y usted lo ve como una línea ecogénica. No piensen que es una cicatriz, sino que el renáculo no se fusionó, como lo veremos más adelante. Hipertrofia de la columna de Bertin es que a veces ustedes entre las pirámides van a ver una estructura triangular y ven como un tumor aquí. Claro, si usted ve una lesión de esa, no vayan a pensar que no es un tumor. Primero piensan en un tumor, le hacen la biopsia y después le dicen es un variante normal porque era una columna de Bertin. Pero toda cosa que vean ustedes rara ahí, tienen que biopsiarla. Y la joroba del dromedario, una mi nieta por ahí, que también es una variante de lo normal. Bueno, ustedes fíjense la variante normal, aquí las tenemos todas. Lobulaciones fetales, ¿saben? Normal. El riñón del niño recién nacido, que tiene una característica: el riñón del niño recién nacido es un grado 1, o sea que la ecogenicidad del parénquima de él es igual a la del riñón, y es normal, ¿oyeron? Y fíjense como las médulas o las pirámides se ven como quistes, ¿oyeron? Y eso es normal. No sé si están entendiendo lo que le estoy diciendo. El lactante empieza a ser un poquito lobulado todavía. La columna de Bertin, la hipertrofia, es una cuestión que ustedes pueden ven como algo grande así, redondo, como se ve ahí, pero hay que tener cuidado. ¿Lo ven aquí? Pero para decir eso, si yo veo un riñón y lo estoy viendo, aquí mi riñón, y veo como esa masa ahí metida, yo digo, cónchale, si veo una masa ahí, yo lo describo como un nódulo en la parte media del riñón, en relación con el seno renal, ovalado, bordes regulares, hipoecoico, lesión ocupante de espacio del riñón. Pero le hacen la biopsia, mira, te equivocaste, no tenía nada malo, ¿verdad? Pero eso no importa porque el eco no da diagnóstico específico, es inespecífico, es una orientación, ¿ves? Entonces, tenemos aquí, esto creo que se llama el defecto de la línea de fusión. El defecto de la línea de fusión es que ustedes van a ver a veces el riñón y ven una raya aquí, que va de lado hasta el ilio, ¿ves? Es que el renáculo no se fundió y entonces quedó así, ¿ves? Como aquí, ven el riñón y tiene esta muesca que fue que no se fundieron, no se unieron, pues. El riñón se forma en 3 partes, eso se llama defecto de la línea de fusión. Diagnóstico diferencial con cicatrices, pero las cicatrices no llegan completas hasta el ilio como es. ¿Ves que esta llega hasta aquí? La joroba del dromedario es que tú tienes tu riñón aquí, tienes tu joroba aquí y aquí. ¿Ven? Claro, yo veo eso, yo me imagino que eso es un tumor. Primero lo describo como una irregularidad de la superficie. Entonces, cuando ustedes describen un órgano, yo les decía, cuando uno describe un órgano, uno tiene que decir, por ejemplo, riñón de topografía o ubicación normal. Porque a veces el riñón, los dos están de un solo lado y están fusionados, se llama función renal. O a veces el riñón no está ahí, sino está en la pelvis, entonces un riñón ectópico. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener problemas que aumentan el riñón de tamaño, vamos a tener problemas de la posición, que no está ubicado en el sitio, no tiene la topografía normal, vamos a tener anomalías que deforman el contorno, como los tumores, las cicatrices, vamos a tener anomalías del parénquima que aumentan el parénquima y grosor, como la insuficiencia renal crónica, en la nefropatía, que van a ese grado 0 que debemos tener, pasa a ser grado 3. Pero cuando ustedes vean a un paciente que se hace diálisis, háganle el eco y van a ver que es un riñón blanco. Ahí no se distingue pirámide, el seno y el parénquima son iguales. Y alteraciones del parénquima que no es homogéneo, sino que ven lesiones focales como tumores, por ejemplo. Las pirámides, que deben ser hipoecoicas o anecoicas, a veces la van a ver blanquita y dan sombra, calcificada. Ocurre en los pacientes con hipercalcemia, se llama nefrocalcinosis. ¿Bien? Nefrocalcinosis. Por ejemplo aquí, esto es lo normal. ¿Qué es lo normal? Que el riñón sea un poquito menos ecogénico que el parénquima hepático. Pero a veces la ecogenicidad se vuelve igual
que no es patológico, hay gente que lo tiene así. La misma conicidad, el parénquima aquí lo ven, igual, la corteza igual al hígado, ese es grado 1. Si usted puede ver las pirámides, es una grado 1 tipo 1. Si usted no puede ver las pirámides, fíjese, aquí tiene la misma conicidad, pero no veo las pirámides, es una grado 1 tipo 2. Entonces, grado 1, mayor ecogenicidad que el hígado, pero tipo 1 si ve las pirámides, o grado 1 tipo 2 si no ve las pirámides. Y está igual que el hígado, pero menos que el seno renal, ese es el grado 1. En la grado 2, parénquima renal de mayor ecogenicidad del hígado, fíjense, más ecogénico, pero de menor ecogenicidad al seno renal. En este caso sería una grado 2 tipo 2, porque no veo las médulas, ¿verdad? No veo las pirámides. Una grado 2 tipo 2. Y la grado 3, que puede ser tipo 1 o tipo 2, por ejemplo este caso, en la cual la ecogenicidad de la corteza es igual al seno, es grado 3, puede ser tipo 1 si ve las pirámides, o tipo 2 si no las ve. ¿Vieron? Eso es bueno saberlo, porque tienen que describirlo. Entonces, cuando ustedes vean por ahí, enfermedad parenquimatosa grado 2, oye, esto tiene más ecogenicidad en la corteza que el hígado. Le dicen enfermedad, y el paciente viene y no está enfermo. Entonces usted debería decir ecogenicidad parenquimatosa grado 2. No debería hablar de enfermedad. La enfermedad se la debe poner clínico. Aunque está aceptado por usted, enfermedad parenquimatosa grado 3, coño, el tipo, o grado 1. No le ponga, venga, alteración de la ecogenicidad grado 1. Pues no le ponga enfermedad, sobre todo en la grado 1, ¿sí? Porque ahí no, por lo general no hay nada, ¿ves? El niño recién nacido son del mismo ecogenicidad y no te enfermo. El niño hasta los 4 años tiene grado 1 normal. ¿Cómo le diríamos esto? Eso sería, ¿cómo ven la ecogenicidad de la corteza con el hígado? Igual, entonces es una grado ¿qué? ¿Y es una tipo? Grado 1 tipo 1. Esto se llama un derrame pleural. Y este riñón es un carajito de 3 años, ¿ves? Fíjense la ecogenicidad del seno renal aquí, no de la pirámide, del seno. Se le parece a la del hígado, esta que está aquí. Es la misma, ¿verdad? Entonces en el niño es normal que sea tipo 1. Entonces esto es una tipo 1 grado 1, pero es normal en un niño que tiene lobulaciones fetales. Entonces en los niños es normal. El corteza de él es un poquito ecogénica y las pirámides son muy anecoicas. ¿Qué vamos a conseguir en el seno renal? Dilatación de los cálices, cálculo, duplicación del sistema colector como malformaciones congénitas, quistes parapiélicos, aneurismas, coágulos, pelvis extrarrenal. Todo eso se puede ver en el seno renal. Entonces vamos a hablar de patología infecciosa, la pielonefritis aguda. ¿Qué es una pielonefritis aguda? Da fiebre, leucocitosis, al paciente le duele, le hace el eco y el riñón en vez de medir de largo 9, le mide 15. Y lo ve el anteroposterior que mide 60, está hinchado. Se hincha, aumenta de tamaño y disminuye su ecogenicidad. Y a veces puede producir acceso, que lo vamos a ver como imágenes redondas anecoicas, de isoecogénica, ecogenicidad media, que a veces tienen aire, y tú ves el ring down, o la reverberación. Eso es lo que van a ver, a veces no ven nada. Paciente con enfermedad de pielonefritis, más del 60% ustedes no ven nada, como en la pancreatitis, no ven nada. Entonces el diagnóstico es más clínico que ecográfico. No siempre en la pielonefritis van a ver algo. Bueno, y aquí están los signos ecográficos, lo que le estoy diciendo. A veces adopta un patrón marmóreo, porque hay zonas que tienen más inflamación que otras, entonces parece marmóreo, y a veces esas zonas algunas evolucionan a pequeños microaccesos en la pielonefritis, ¿no? A veces hay una pequeña engrosamiento de la pelvis renal con ecogenicidad por la reacción inflamatoria, y a veces se forma, como ven aquí, un acceso que si no tuviera fiebre sería un quiste, ¿verdad? Pero como tiene fiebre es un acceso. Ahora lo contrario, la pielonefritis crónica, después que se inflama vamos a tener problemas que se empieza a atrofiar. O sea, un paciente que tenga 5 pielonefritis, el riñón empieza a sufrir, empieza a fibrosarse, empieza a retraerse, empieza a hacer cicatriz. Entonces ahí, en vez de tener las lobulaciones fetales, son lobulaciones por retracciones donde ha habido el foco infeccioso, y empieza el riñón a perder parénquima, y llega un momento que ya el paciente, el parénquima está disminuido, que es la insuficiencia renal crónica, que tiene la creatinina alta,
ven un parénquima muy delgado y pareciera que hubiera una hidronefrosis o una pielectasia o una dilatación de la pelvis o de los cálices, pero no es por eso, es que el parénquima se puso tan pequeño que hay una dilatación es vacuo, que es porque se perdió continente, entonces el mar abarca más y por eso se ve como dilatado los uréteres, pero no es patológico ni está produciendo rémora, sino es por el proceso de consumo del parénquima. Entonces, la pielonefritis crónica representa antigua lesión curada de una pielonefritis aguda, puede afectar la totalidad del riñón, a veces son, ustedes ven el polo posterior, inferior chiquitico, porque afecta el polo inferior, ¿eh? Puede ser generalizada o sectorial, puede ser de un solo riñón u otro, si hay un riñón que tiene un uréter acodado se daña ese, el otro no. Puede haber retracción de cálice, depresión de la superficie, lo que le decía por cicatriz, pérdida del parénquima, puede ser focal o multifocal, disminución del tamaño y se asocia a reflujo vesicoureteral. ¿Ves? ¿Lo ven aquí? ¿Qué le parece este parénquima? ¿Usted cree que le mide por lo menos 15 milímetros? No, disminución de parénquima y pequeña dilatación de las vías de drenaje. ¿no? Entonces riñón de topografía normal, superficie regular, disminuido de tamaño, mide 5 centímetros de largo, parénquima hiperecogénico, disminuido de espesor 3 milímetros y no se distingue la relación corticomedular, no, y hay dilatación del sistema colector, específicamente de los cálices primarios y secundarios. Aquí un riñón normal, fíjense, un parénquima bien chévere, bien normal, bien sustancioso y el otro disminuido. Entonces esto es muy importante que lo sepan, los grados de hidronefrosis. Entonces, normalmente el riñón debe verse como el que le mostré, no debe verse sino corteza, médula, seno, pero no deberían ver. Cuando empiezan a ver esto, se ve anecoico, ven la pelvis, ven el cáliz principal, este es el cáliz principal y este es el cáliz secundario, y cuando lo ven dilatado, pero conserva una cosa muy importante, en la hidronefrosis grado 1, el parénquima tiene grosor normal, ¿ves? Tiene grosor normal, ¿ves? Usted lo mide aquí, tiene grosor normal. Y los cálices secundarios conservan su forma angulada o cuadriculada. Entonces es la grado 1, dilatación leve, conservando los cálices su forma angulada y el parénquima el grosor. En la grado 2, el parénquima también conserva su grosor, ¿ves? Tiene su medida normal, pero el cálice empieza a ponerse redondeado. En la grado 3, fíjense que en la grado 3 ya no tenemos el cálice secundario, sino el cálice primario totalmente dilatado. Un cáliz primario, otro cáliz primario, se perdió el cáliz secundario. ¿Y qué ven del parénquima? ¿Está cómo? Está disminuido. Entonces en la grado 3. En la grado 4 ya no hay sino una bolsa hidronefrótica y lo que ustedes ven es una concha forrada o un quiste, forrando un quiste. Ese riñón está perdido, eso es lo que llaman bolsa hidronefrótica o hidronefrosis grado 4. Tenemos dilatación del cáliz primario y los cálices secundarios son angulados. Medimos el parénquima y está grueso, está normal. ¿Ese es grado qué? Grado 1, ¿eh? Esta que está aquí, ¿qué les parece? Aquí está el cálice cuadradito, ¿verdad? Pero aquí está como redondito. Aquí está tendiendo a C2, pero conserva el grosor. Esto es grado 2, ¿verdad? ¿De acuerdo? Fíjense que aquí está nada más dilatado un solo cálice, ¿lo ven? 1, 2, 3, 4. Grado 2, ¿verdad? Conserva el espesor del parénquima. Bueno, la ecogenicidad. ¿Qué sería esto? ¿Grado qué? ¿Ah? ¿Grado qué? Grado 3. ¿Tipo 1 o tipo 2? Tipo 2, ¿verdad? No se ve la pirámide. Esto prácticamente ya es un riñón con una nefritis crónica, insuficiencia renal, porque ve un riñón blanco, dilatación de los cálices, disminución del parénquima de un riñón pequeño. Recuerden que la grado 3, la ecogenicidad es igual a la del seno renal. Es blanco, un riñón blanco. Y aquí otra hidronefrosis, pero tipo 2. Y esta es la hidronefrosis grado 4, donde ustedes no ven. Hay unos cuadros que hay que estar pendiente, que uno ve el riñón, este es un corte transversal del riñón. Yo veo bien aquí las pirámides, está otra, aquí está otra. Y aquí veo una pequeña dilatación, pero no veo, si fuera una dilatación, yo debería ver dilatados los cálices, como se ven aquí, pues, que ustedes ven los cálices dilatados, ¿lo ven? ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo el uréter
que entra y se produce esa imagen. Eso se llama pelvis extrarrenal. Esta es la pelvis. Y esos pacientes no tienen infección de orina ni nada, es un hallazgo casual, ¿ves? Igual que aquí en un corte longitudinal, ¿lo ven? ¿Lo ven? Como entra y tú no ves lo que deberías ver si fuera una hidronefrosis, que ibas a ver aquí un cáliz, aquí otro cáliz, aquí otro cáliz, ¿eh? ¿Entiendes? Es la pelvis renal solamente. Aquí un feto con un cuadro parecido, aquí está el riñón, ¿lo ven? Y aquí la pelvis extrarrenal es un feto, que la vimos también en su corte longitudinal aquí, cómo entra la pelvis extrarrenal. Se llama pelvis extrarrenal, ¿oye? Criterio que no hay dilatación del sistema interno. Otro problema de ubicación es el riñón ectópico, que no está ubicado en la fosa lumbar, sino que está a nivel de la pelvis. Fíjense cómo podemos explicar que no conseguimos el riñón derecho al lado del hígado y lo conseguimos aquí al lado del útero, del útero. ¿Lo ven? Y aquí está el riñón derecho. Se llama riñón ectópico, ¿ya? Igualmente aquí, colocándole flujo, vemos que es el riñón. Eso pasa cuando uno hace obstetricia o ginecología y hace eco, puede ver eso, ¿eh? ¿Cómo lo explica? Que lo tengamos entonces al lado de la vejiga, el riñón. Bueno, puede ser que fue un injerto, ¿verdad? El injerto lo ubican en la fosa ilíaca y está al lado de la vejiga, pero no se veía al lado del órgano, no se veía el riñón, estaba ectópico. ¿Oyeron? Cuando hacen ginecología hay que tener cuidado, porque a veces uno ve un tumor al lado del útero y piensa que es un tumor, por ejemplo aquí, que ve la vejiga y ve la lesión y es un riñón que está allí. Por lo general esos riñones tampoco es que funcionan bien, tienen problemas, ¿oyeron? Una atrofia renal puede ocurrir por infecciones frecuentes, ¿verdad? Una agenesia renal, tú ves la fosa renal vacía, y a veces los riñones no están separados. Cuando se formaron embriológicamente hubo un problema y quedan fusionados, un corte transversal a nivel del epigastrio, y ustedes ven un riñón, tanto el derecho fusionado con el izquierdo. Entonces uno lo sigue y lo quiere seguir hacia abajo y no lo ve, sino ve que se horizontaliza y se continúa hasta el otro lado, ve todo el otro riñón, ¿ves? Se llama riñón en herradura. Aquí había una agenesia renal y teníamos el riñón en la pelvis. Otro problema que vamos a ver es el doble sistema paleocalicial. Normalmente cuando vemos el riñón tenemos que ver el seno renal aquí, que es blanquito, ¿verdad? Uno solo. Pero cuando nosotros hacemos el corte y vemos una zona ecogénica arriba y otra abajo, separada por un puente, es que hay doble sistema pielocalicial. Ustedes lo pueden hacer el diagnóstico tranquilamente. Ven un riñón con un seno así, bífido, partido en dos, eso es lo que llamamos un doble sistema pielocalicial. ¿Ok? Doble sistema pielocalicial. ¿Lo ven? Doble sistema pielocalicial. Bueno, a veces tenemos un problema que hay una hemorragia severa y tenemos una insuficiencia renal aguda y el riñón queda en hipoxia severa. Una de las cosas que sufre más en los problemas de insuficiencia renal, hipoxia, son las pirámides. ¿Ves que no se ven? Aquí debería estar la pirámide, ¿ves? Pero ¿qué pasa con la pirámide? Está drenándose y se va a expulsar por la orina y la persona empieza a orinar el riñón. Se daña el riñón y es lo que se llama una necrosis papilar. Y a veces puede obstruir la vía urinaria y dar la clínica igualita a un cálculo. Otra cosa que podemos ver en los riñones son quistes, a veces únicos. ¿Ven aquí? Entonces, como lo describimos, en el polo superior hay una imagen anecoica con el reforzamiento posterior, túnel lateral sin tabiques ni papila. Eso es un quiste simple del polo superior del riñón izquierdo. O a veces el riñón es poliquístico como este. ¿Ok? Se ven puros punticos, no sé si lo ven. Los punticos aquí. O mejor se ve aquí el riñón poliquístico, ¿lo ven aquí? Puros quistecitos. O así uno tan grande como este, que son puros quistes. Ese es el poliquístico. Hay varias clasificaciones del adulto, del niño. Ustedes van a definir riñón poliquístico. Quistes parapiélicos no son propiamente de la pelvis renal, sino son quistes que están al lado de la pelvis renal y tú lo vas a ver como quistes allí que están en el seno, pero no se comunican con nada, ¿lo ves? Entonces cuando ustedes vean quistes, porque si fuera una hidronefrosis, usted la sigue y ve cómo se conectan con el cáliz y cómo después van a la pelvis dilatada, ¿verdad? Pero cuando ustedes vean quistes así metidos en el riñón, entre el seno, son quistes parapiélicos, no son quistes de la vía urinaria, sino que son quistes que están ubicados allí. Quistes parapiélicos. Otra imagen que van a ver, alteración, son alteraciones
Recuérdense que no debe haber alteraciones. Ustedes escriben su riñón, dicen riñón derecho, ubicación normal, superficie regular, conserva la ecoestructura o la relación entre el seno y el parénquima, no hay alteraciones de su estructura, se observa el parénquima homogéneo, sin lesión focal ni difusa, no se observan imágenes de litiasis en el seno renal ni hidronefrosis. Ahí describió un riñón normal. Con eso escribió un riñón normal. Descartó tumores, descartó cualquier cosa allí. Aquí, por ejemplo, ¿qué estoy viendo yo? Estoy viendo el riñón derecho de superficie regular, ecogenicidad aumentada, no distingo la médula de la corteza, veo una hidronefrosis, que es grado 3, grado 2, perdón, porque conserva el grosor del parénquima, y veo a nivel del grupo calicial inferior, porque está en polo superior, una imagen ecogénica lineal que determina túnel sónico posterior en relación con cálculo o litiasis renal, ¿verdad? Fíjense aquí, ¿qué pasó aquí? Aquí tenemos el riñón, este es el riñón, pero no veo nada porque todo esto es un cálculo, esto es lo que llaman cálculo coraliforme. Este cálculo ocupa toda la pelvis renal, hay un molde lleno de cálculo, un solo cálculo, y ese cálculo da toda esta sombra posterior. Esta imagen de cálculo grande que ocupa todo el seno renal, que tiene a tener forma redondeada en acúmulo, con una sombra posterior, ocupa todo el seno renal en relación con cálculo coraliforme, ¿ves? Un cálculo coraliforme. Uno le hace una orografía de eliminación y ve el riñón ve el uréter del otro lado, pero el de este lado no se ve. Esto es lo que le decía, que a veces también tenemos, que ustedes dirían, ay, qué bonito, que se ven las pirámides, ¿la ven? Pero la ven ecogénica, llena de calcio. Eso se llama nefrocalcinosis. Se ven enfermedades metabólicas como el hiperparatiroidismo, y eso a veces el paciente está normal, pero no es normal que eso esté ahí, porque en un momento dado es como si se formara un molde por fuera del tubulito, porque ahí lo que hay es túbulos colectores. La médula está formada por túbulos colectores y se acumula calcio en su periferia. Los tumores pueden estar inmersos en el parénquima sin salir de él, sin tocar la cápsula. Pueden tocar la cápsula, pueden salir de la cápsula, que son los tipo 3, y los tipo 4 que ya dan metástasis, por lo general entran en la arteria o la vena renal. Fíjense, este paciente que está acá tiene un riñón que se ve bastante bien aquí, pero en la parte media y en el polo superior hay una lesión isoecoica que altera la morfología y que mide tanto por tanto, proteiforme, no tiene forma, en relación entre conclusión, signo sugestivo de TU de riñón tal, sin ponerse a decir que es un adenocarcinoma ni nada. O sea que no es tan difícil, ¿verdad? Pero tiene que hacerlo así. Y realmente el eco es algo inespecífico. Mientras que el ultrasonido de uréter y vejiga, nosotros tenemos que estar pendiente de que la vejiga en un corte transversal es cuadrada y la vejiga en un corte longitudinal es triangular. ¿Qué tiene que ser la vejiga? ¿Cómo se describe? Vejiga de paredes regulares, sin lesión, sin engrosamiento focal ni difuso, o sin lesión focal ni difusa. La pared mide 3 milímetros, eso es lo que debe medir. Y después que orina el paciente, no debería quedar más de 30 a 50 cc de volumen residual. Uno, cuando hace el eco de vejiga, debe hacer el eco de vejiga, describirla, y después mandar a orinar al paciente y le pone volumen residual, tanto cc. Así debe ser, ¿bien? Entonces, a veces tenemos engrosamiento de la pared. ¿Cuándo se engruesa la pared de la vejiga? En la cistitis, ¿verdad? ¿Mide más de cuánto? Más de 3 milímetros. El paciente tiene orina sangre, le arde, le duele y tiene la pared engrosada. Una mujer joven, recién casada, una cistitis. Pero también puede estar engrosada en los pacientes que le cuesta orinar. Los pacientes que tienen hiperplasia prostática, la vejiga se pone también como de paredes irregulares, tiende a ser divertículo y se pone gruesa. Se llama vejiga de esfuerzo. Otra patología de la vejiga es que podemos ver cálculos en la pared. ¿Lo ven aquí? Que da sombra posterior. Y otro que podemos ver, ¿cómo describiríamos esto? Estoy viendo en la pared posterior de la vejiga un engrosamiento focal, sésil, porque no es pediculado, que mide de largo tanto y anteroposterior isoecoico en relación con TU de vejiga.
lesión o la lesión ocupante de espacio de la pared posterior de vejiga. Así lo describimos. Igual que acá, ¿ya? De la pared posterior de vejiga. No voy a decir que es un cáncer de célula transiciones, no. Que vaya al clínico, le haga la citoscopia y la biopsia. Esta es otra lesión que vemos a veces, que usted llegue y le hace un eco a un paciente con la vejiga llena y ve como si tuviera un balón de una sonda. Cuando vean eso, en un paciente que llega a hacerse el eco, eso no es un balón de una sonda, eso se llama ureterocele, ¿vieron? Y es que la orina que venía, el drenaje del uréter aquí, cuando viene, él tiene una cierta obstrucción tipo válvula, ¿ves? O sea que pasa igualito como si fuera una sonda, ¿ves? Aquí va el uréter, ¿te das cuenta? Pero tiene una membrana que no lo deja, aquí está el huequito por donde sale la orina. Entonces la orina se va dilatando y llega un momento que se pone muy grande, ¿ves? Puede ocupar toda la vejiga, tiene un mecanismo de válvula. Entonces se describe el ureterocele como dentro de la vejiga se aprecia una imagen redondeada con un halo ecogénico periférico y una zona central anecoica sugestiva de ureterocele. Eso es lo que lo describe. Conclusión, signos ecográficos de ureterocele. El uréter distal también puede dilatarse y lo que vamos a ver más que todo en uréter por eco, porque el estudio para ver uréteres y el estudio para ver el riñón se llama urotac, porque nosotros no vamos a ver una parte del uréter, se nos puede escapar un mundo ahí. Es que podemos ver cálculos en el uréter, ¿ves? Cuando usted ve a un paciente, este es un paciente que tenía un cálculo, a los 3 días vino y el cálculo iba aquí. ¿Buscando qué? Buscando salir por aquí para eliminarlo. Entonces, región distal del uréter con una imagen ecogénica que da túnel sónico posterior, litiasis ureteral. Ese es el diagnóstico. Conclusión, signos de litiasis ureteral. ¿De acuerdo? Bueno, igual, ¿ves? Lo vimos ahora, este también tiene cálculo, ¿ves? Por lo menos aquí, ¿ves? ¿Cómo describiríamos este eco, doctor, usted? Localización. ¿Está bien localizado o no? Ubicación normal o topografía normal. Superficie. Regular, pero tiene unas ondulaciones en la pared anterior, ¿lo ves? Esas ondulaciones, un paciente que tiene cálculo, fíjese que ahí está el cálculo, y aquí ese cálculo provocó una infección y produjo atrofia aquí, y está retrayendo el parénquima. Probablemente aquí hubo también un cálculo y lo expulsó. Fíjense que está dilatado el sistema pielocalicial ahí. El corinicial parénquima igual al del hígado, ¿no? ¿Ve las pirámides? Aquí sí, ¿verdad? Entonces, ¿y qué me ve aquí? En relación con litiasis renal. Conclusión, signo ecográfico sugestivo de alteración parenquimatosa grado 1, tipo 1, litiasis renal. Igual aquí, ¿ves? Litiasis renal. Bueno, terminamos con el riñón.